Si no os arrepentís, metanoia, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Una persona puede cambiar sus conductas basado a una errada manera de creer. Es decir, una persona puede modificar sus conductas incluso por un sentimiento de miedo, pero sin haber cambiado su creencia en la verdad, sin haber obedecido a la metanoia demandada por Dios en Marcos 1:15, Lucas 13, del 1 al 5, Hechos 17, versículos 30 y 31, Romanos 2:5 y otros pasajes más de la palabra de Dios, en donde se escribe la palabra metanoia. La palabra que todo el Nuevo Testamento aparece traducida como arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa transformar la mente. Hallamos la raíz griega meta en muchísimas palabras de uso corriente, tales como metáfora, metafísica, metamorfosis, etc. Tenemos la palabra metáfora, que significa transferir el significado. Hablar metafóricamente es hablar más allá de la palabra en su significación literal, llevarla por encima o más allá, y de ese modo trasladarle el sentido de lo que dice a un plano distinto de la palabra en sí. Por su parte, la metafísica se refiere al estudio de lo que yace más allá de lo observable en la ciencia física pura, como el estudio de la naturaleza del ser. La teoría del conocimiento, gnosis, epísteme o el hecho de la conciencia. Metamorfosis es la palabra que describe la transformación de la forma en la vida de los insectos, como la transformación de la oruga en mariposa. Es un traslado, transferencia o transformación de una estructura a otro del todo nueva y que yace más allá de la anterior. La partícula meta indica transferencia, traslado o transformación. La segunda parte de esta palabra, noia, proviene del griego nous, que significa mente. Por consiguiente, la palabra metanoia tiene entonces que ver con la transformación de la mente. ¿Por qué entonces la palabra arrepentimiento escrita en las traducciones bíblicas al español resulta inadecuada? O dicho de un modo más preciso, ¿por qué contribuye aquí un error? La palabra castellana arrepentirse proviene del latín poenitare, que quiere decir tener pena, sentir pena, lamentar. Es un estado de ánimo que todos de vez en cuando experimentamos. La palabra griega metanoia yace muy por encima de este significado. No se refiere a un estado de ánimo o una emoción. No contiene ni la menor sugestión de pena o lamentación. Se refiere a una nueva mente, pues es de todo imposible cambiar el corazón, cambiar la manera de sentir, cambiar mi emoción, sin haberse hecho una mente nueva. Y una mente nueva significa una nueva manera de pensar, una modalidad de pensamiento totalmente nueva, con ideas nuevas, con nuevos conocimientos, con una actitud enteramente nueva hacia todo en la vida. Una persona puede cambiar su manera de sentir y de vivir sin que haya cambiado su manera de creer. Una persona puede cambiar sus conductas basado en una errada manera de creer. Es decir, una persona puede cambiar sus conductas sin haber cambiado su creer. Una persona puede cambiar sus conductas pecaminosas sin haber obedecido a la metanoia demandada por Dios en Marcos 1:15, Lucas 13, del 1 al 5, Hechos 17, versículos 30 y 31, Romanos 2:5 y otro pasaje más de la palabra de Dios, en donde se describe la palabra metanoia. Una palabra incluso puede cambiar sus conductas pecaminosas basadas en creencias erradas, incluso por el sentimiento de miedo, pero no el dejar de creer en la mentira para ahora creer la verdad, lo cual es metanoia. A pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito acerca del significado y acerca de su errada interpretación, y a pesar de que muchos eruditos han insistido una y otra vez en que el término arrepentimiento no es su traducción verdadera y exacta, todas las traducciones ordinarias del Nuevo Testamento aún llevan la palabra arrepentimiento, implicando con eso que lo que se enseña es un cambio moral y no mental. Esto último es del todo incorrecto, pues metanoia no es un cambio en mi sentir ni un cambio en mi conducta, sino únicamente un cambio en mi manera de creer que ocurre en mi mente. Ahora, un cambio en mi manera de creer no necesariamente implicará a todo evento un cambio conductual, aunque debería provocarlo. Sin embargo, al incluir la componente pecaminosa, el pecado que aún mora en mí, se entenderá entonces que no estrictamente el cambio de creer resultará en el cambio conductual. Dios, al usar la palabra metanoia, no está pidiendo un cambio conductual, sino un cambio de creer. El cambio conductual pertenece a la santificación de alguien en quien ha ocurrido la metanoia. Sin embargo, la santificación, la cual siempre es progresiva, puede avanzar o detenerse, progresar o quedarse estancada. Y en este último caso es cuando entra en rigor la disciplina de Dios para con su Hijo. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Metanoia, Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, que son pecadores y que lo serán hasta la muerte. Es decir, que vas a cometer pecado siempre contra mí, Dios, hasta que se mueran, y que el pecado se condena con la muerte del alma, Ezequiel 18:4, y que por ende vuestras almas ya están condenadas a la muerte, y que por lo tanto necesitan que sus almas sean salvadas por medio de una completa sustitución judicial, por medio de Cristo, vuestro Salvador. Entonces todos moriréis en vuestros pecados igualmente. Para la salvación del alma no hay que arrepentirse de los pecados, sino que hay que arrepentirse de lo que uno es y seguirá siendo hasta que se muera, un pecador. Para ser salvo no deben cambiar mi conducta, sino mi mente, es decir, mis creencias. La salvación no es por obra, sino por creer en el Evangelio, es decir, por fe en lo que Cristo ya hizo por mí y no en lo que yo haga o deje de hacer a mi favor. Y este es el bendito Evangelio de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículo del 1 al 5. Haga efectiva esta salvación tan grande y maravillosa, mi estimado amigo, cumpliendo las dos demandas de nuestro Señor Jesucristo de Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio.